analizando la sección de cómo serían ciertos personajes de Dragon Ball AF y otros fanfics si aparecieran en la actualidad de Dragon Ball Super, me di cuenta de que nunca hablé de un personaje bastante interesante creado por John Higi. Dicho personaje es denominado como el nuevo rey del infierno y fue el primer enemigo del movimiento New Dragon Ball AF. Quizá no ha sido el personaje más recordado claramente, pero en cuanto a importancia personalmente lo veo como uno de los clásicos olvidados, por lo tanto siento que merece también su propio video análisis. Si quieren saber qué tan peligroso sería Marble hoy en día, pues quédense hasta el final. Ya sabiendo eso, comencemos. Después de algún tiempo volvemos a la interesante sección donde analizamos villanos de AF u otros fanfics y su peligrosidad en la actualidad de Dragon Ball. El día de hoy en particular tenemos a un personaje bastante antiguo en Dragon Ball AF, aunque no lo crean, siendo este uno de los menos recordados irónicamente. Nuevamente recaemos en el fan manga tan popular de John Higi, centrándonos en uno de sus principales antagonistas, cuya participación en el argumento no fue quizá la más importante o memorable, pero sin duda, sí que fue de dicha época en la era de apogeo de F. Hablamos de Marble. Marble es un personaje que, como ya lo dije, no es muy recordado por mucha gente que en su tiempo leyó el manga de Higi, simple y llanamente porque, como lo dije, no es un personaje que marcara pauta o que fuese extremadamente importante. A eso sumemos que la popularidad de este fan manga fue decreciendo luego de acabar la saga de Ice, siendo esa una de las respuestas sobre por qué no es tan popular como algunos otros. Como siempre, aquí analizaremos su historia, cómo aparecería hoy en día en Super, y cuál sería su peligrosidad actual. Comencemos con su historia. Marble, de manera muy resumida, es básicamente el nuevo rey de los demonios. En el manga de John Higi, luego de que Majin Buu terminara eliminando a Dabura, quien era el regente de dicho mundo, pues dicho reino fue heredado por Marble. No obstante, lo único que este comparte con Dabura es ser el rey del infierno, dado que su poder es muy distinto. Al ser un demonio a leguas mucho más joven e inexperto que Dabura, Marble es muy propenso a aburrirse en un mundo tan tranquilo como el reino de los demonios. Esto lo lleva en ocasiones a querer salir del mismo, divirtiéndose en el mundo terrenal causando terror y destrucción. Luego de la batalla contra Ice y ahora conociendo el potencial del Super Saiyajin 5, el Supremo Kaioshin anciano le comenta tanto a Gohan y a Vegeta que él los ayudaría a obtener la fase 5, pero para ello debían ir al mundo supremo dejando la Tierra en manos de Goten, Trunks y Ug respectivamente. Para su mala suerte, es en este momento donde aparece Marble en la Tierra junto a su secuaz Chiyoko a causar destrucción. Los principales guerreros de la Tierra no estaban, por lo tanto la responsabilidad de proteger la Tierra era de los ya mencionados anteriormente. Marble es un guerrero considerablemente más poderoso que Dabura, siendo este bastante superior a Goten y Trunks Super Saiyajin 2. Esto hace que ambos deban fusionarse en Goten Super Saiyajin 3 para lograr emparejar la batalla. Sin embargo, justo antes de comenzar el combate nuevamente, Chiyoko, quien hasta ahora había estado peleando contra Ub, iría aterrado pues este estaba en desventaja. Sorpresivamente estos también tendrían la capacidad de fusionarse, lo que haría de la batalla nuevamente muy cuesta arriba para Gotenks. Luego de ver que este lo había superado, la fusión Saiyajin usaría su as bajo la manga utilizando inesperadamente el Super Saiyajin 4. Es de esperar que aunque este no sea Gogeta, es por mucho muy superior a Chiyo Marble como tal. De hecho, con un solo ataque casi lo hace polvo. No obstante, como toda fusión en Super Saiyajin 4, esta nunca logra el objetivo y se separa en el momento más importante. Sin embargo, lo dejarían lo suficientemente debilitado para que Ub terminara el trabajo derrotando a Marble definitivamente. Marble es sin duda un guerrero de temer por su poder, pero también por sus habilidades como demonio. Siendo así, ¿cómo aparecería este en Dragon Ball Super, o más bien, en la actualidad? He de decir que al ser un Makaioshin, Marble o su funcionalidad como villano o personaje estaría más ligada a Super Dragon Ball Heroes, donde se utilizan más este tipo de entidades malignas. No obstante, si apareciera en Super, no veo por qué no lo haría exactamente de la misma manera que en su fanfic. Siendo así, este sería el sucesor de Dabura, pero para mí no tendría que ser de esa manera. Esto lo digo porque es más que claro que el rey de los demonios actual seguramente significaría mucho más que un simple guerrero poderoso. Sería Fu en todo caso quien ejerciera ese cargo. En ese caso Marble llegaría siendo quizá algún candidato a rey demonio, mas no con ese título como tal. Sabiendo eso, ¿cómo sería si este apareciera en Dragon Ball actualmente? Es claro decir que de buenas a primeras, Marble seguramente sea el personaje más débil en cuanto a Dragon Ball AF hemos analizado.
Sí, este en teoría tiene poderosas habilidades como demonio, pero no vimos que usara ninguna de estas. A lo mucho podemos adjudicarle la técnica mental que usó Chiyoko contra U, pero esto sería casi inutilizable hoy en día para los estándares del entrenamiento de Goku y Vegeta. Dudo mucho que este sea más poderoso en cuanto a poder bruto se refiere a Ice, pues Gotenks con su Super Saiyajin 4 lo hizo polvo prácticamente. Aclaro, el poder de Gotenks no es comparable al de Gogeta en ningún aspecto. Y aunque ese Gotenks posiblemente también podría haber derrotado a Ice, seguramente le hubiese costado más. Dudo mucho que se necesite más de un Super Saiyajin Dios actual para poder neutralizar al Rey Demonio de AF. Ya sabiendo eso, ¿cómo se adaptaría a la escala de poder actual? Esto es muy interesante, ya que como lo dije este posiblemente sea el villano menos problemático que hemos analizado en esta sección en cuanto a su escala natural. No obstante, adaptado a la actualidad seguramente pasaría a ser de los más peligrosos. Como lo dije, Marble encajaría mucho en Dragon Ball Heroes, donde los Makaioshin son sumamente importantes. Si Marble apareciera como uno de estos, sus poderes y más que eso, sus habilidades se dispararían dramáticamente. Esto al punto de posiblemente ser alguien comparado a las habilidades de Fu, pudiendo manipular guerreros, y modificar espacio-tiempo. Para mí, así de peligroso sería Marble en la actualidad. Si bien es cierto en cuanto a poder como tal no es el más peligroso de AF, hay que tomar en cuenta también que Marble funcionó como un enemigo de transición para darle cierta importancia o protagonismos a los sucesores de Goku y Vegeta. No fue un villano diseñado para marcar un punto de inflexión, sino para mostrarnos lo que sería el resultado del entrenamiento de Goten, Trunks y Up. Aún así, este es verdaderamente poderoso, y sin duda alguna posee seguramente muchas habilidades que por confiarse no llegamos a conocer. Lo curioso es que para ese momento en el que Young-Hiji realizó el manga, no se tenía para nada en cuenta la increíble importancia que tendrían los Makaioshin en la actualidad de Dragon Ball. Seguramente por eso haya elegido dicho personaje más como algo de relleno, en vez de uno que realmente hubiese significado un antes y un después en su historia. Pero como tal este sería el muy aplazado análisis de Marble y como sería en la actualidad. Como lo dije al principio, Marble es un personaje bastante olvidado a pesar de que se creó en la época más popular de Dragon Ball AF. Como tal es fácil darse cuenta que bajamos mucho la escala de poder con respecto a personajes incomprensiblemente poderosos de la historia escrita, pero me pareció correcto el dedicarle su propio análisis. Sin embargo, he de recalcar que con la lógica tan protagónica que tienen los demonios o Makaioshin en la actualidad, si Marble apareciera hoy por hoy seguramente sería un guerrero de temer. No obstante, como siempre les digo, esto es solo mi opinión, qué tan peligroso sería este personaje en su propio análisis. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Y sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.